Eh, bueno, les decía, ¿no? Descartes establece esta dualidad, ¿no? Entre sustancia pensante, ¿sí? Y sustancia extensa. Y esas sustancias, ¿sí? Así como hay dos sustancias, también hay dos formas distintas de conocerlo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, cuando yo digo de que al cuerpo lo conocemos a partir de los sentidos, o de que a la sustancia extensa la podemos conocer a partir del método o de los sentidos. ¿Sí? O sea, ustedes piensen, por ejemplo, en la medicina. ¿Qué hace la medicina? Estudia, ¿sí?, el funcionamiento, pero observando. ¿Sí? La primera medicina, que hubo que esperar un montón de tiempo para que se pudiera abrir un cuerpo, por ejemplo, para hacer, no sé, abrir un cuerpo humano y ver qué tenía dentro, cómo funcionaba, porque hasta ese momento no se podía hacer, porque estaba la religión. ¿Sí? Y la religión establecía, por ejemplo, que el cuerpo humano está hecho a imagen y semejanza, no a imagen y semejanza, lo creó Dios, el cuerpo humano. Entonces, si lo creó Dios, ¿cómo nos vamos a meter con el cuerpo humano? No podemos abrirlo, es una sustancia sagrada, es algo sagrado, ¿sí? Está relacionado a Dios. Entonces, mientras estuviera la religión y durante mucho tiempo más, no se pudo observar qué era lo que pasaba dentro del cuerpo humano. ¿Sí? Lo que digo es, la forma de conocer, ¿sí?, este cuerpo, esta sustancia extensa, es, bueno, a partir de un modelo organicista, de un modelo biológico, de un modelo mecánico, ¿sí?, que son modelos tomados de otras ciencias, por ejemplo, de la física. ¿Sí? Un modelo, a ver, no solo puedo estudiar la sustancia extensa, no es solamente el cuerpo del hombre. Cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio es sustancia extensa. ¿Sí? Yo puedo estudiar los animales, ¿sí? En la biología estudiaba eso, los animales, los seres vivos, perdón, también, plantas, pero también puedo estudiar otras cosas, no sé, puedo estudiar las rocas, puedo estudiar, no sé, el agua, el viento, los movimientos de los cuerpos, ¿sí?, en el espacio, no en el espacio exterior, en el espacio de la Tierra. Puedo estudiar cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio, o que se traslade en el espacio, por ejemplo. ¿Sí? Pero la forma que tengo de conocerlo es a partir de un modelo que es mecánico. ¿Sí? Y que es principalmente asequible, o sea, lo puedo estudiar, pero a partir de los sentidos, observando, tocando, no sé, ¿se entiende? Ahora, eso con la sustancia extensa. ¿Qué sucede con la sustancia pensante? A la sustancia pensante, supongamos que la queremos estudiar biológicamente, mecánicamente, ¿la podemos estudiar mecánicamente? El pensamiento, ¿se puede estudiar mecánicamente? Orgánicamente se puede estudiar el pensamiento, las ideas, los pensamientos, los razonamientos. ¿Tienen una existencia en el espacio? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Lo que yo estoy pensando ahora, no sé, se me ocurre pensar en una planta, la idea de una planta, la imagen de una planta se me arma mentalmente. Si yo abro el cerebro, ¿no? Me abro la cabeza acá, ¿encontraré cuando abro el cerebro la imagen de un árbol? No. Los pensamientos no los podemos observar directamente. ¿Se entiende eso que digo? El contenido mental, lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestras imágenes mentales, todo lo que es la conciencia, lo que yo siento, no lo puedo observar. No es algo que ocupe un lugar en el espacio. ¿Se entiende eso? Eso necesito que me respondan ahora algunos que
O que el que no entienda que me diga, no entiendo. Sí, se entiende bien. Bueno, gracias. Entonces, ¿cuál es la forma que yo tengo de estudiar esto, de estudiar la sustancia pensante? Y ahí el autor dice, mientras se accede al conocimiento del espíritu en forma directa, el conocimiento de la materia se realiza a través de los sentidos. Cuando dice que se accede de forma directa, lo que está planteando, ¿sí?, es que esta certeza que plantea Descartes, esto que dice está planteando esto, si dudo es porque pienso. Eso, ¿sí?, es algo que yo puedo deducir inmediatamente. ¿Sí? O sea, ahí me doy cuenta de que soy una sustancia que piensa, ¿por qué? Porque estoy pensando, por el mismo hecho de darme cuenta de que estoy pensando. ¿Sí? Ahí me doy cuenta, ahí tengo la certeza, ahí tengo el conocimiento de que soy una sustancia que piensa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta enseguida de que estoy pensando, de que existo, porque estoy pensando. ¿Sí? Es un conocimiento directo. Pero además, lo que dice Descartes es que, dice, un conocimiento espiritualista, intelectual, introspectivo del alma humana, o de la conciencia, podemos decir nosotros. ¿Y qué es un conocimiento introspectivo, intelectualista, espiritualista? Y es simplemente esto. Yo puedo saber de lo que estoy pensando, de mi conciencia, haciendo introspección. ¿Qué es hacer introspección? Y es agarrar y ponerse a pensar a ver cómo me estoy sintiendo. O qué estoy pensando en este momento. Ese es el conocimiento introspectivo. Introspección significa como una inspección, por eso introspección, pero intro, adentro. Es como ponerse a pensar, a ver qué es lo que están pensando ustedes, a ponerse a reflexionar, ¿sí? Esa es la forma que tengo de conocer lo que pienso yo. El problema de eso, también, otro de los problemas, es que solamente yo tengo prueba de eso que estoy sintiendo o pensando. No se lo puedo mostrar a otro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, es un conocimiento que se logra solamente introspectivamente. Piensen que para las ciencias experimentales, ¿sí?, para las ciencias experimentales, lo importante era probar que lo que yo estoy entendiendo, lo que yo teorizo, lo que se me ocurre a mí, tengo que probárselo a otros a partir de un experimento. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Ese es el problema de la psicología. Que yo solamente sé de eso, sé de mi pensamiento, yo solamente sé de lo que siento, yo solamente sé de mis sensaciones, etc. ¿Cómo hago con eso? ¿Sí? No se lo puedo mostrar a otro. No puedo arrancarme la idea de árbol que yo tengo y se la muestro al otro. ¿Sí? Es un problema. Es un problema con el que tuvo que lidiar la psicología por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo que lidiar la psicología por mucho tiempo. Esto lo vamos a ver, hasta acá es lo que les di material. Después sigue este material. Y de lo que le va a hablar, ¿sí?, es de cómo la psicología tuvo que trabajar un montón, ¿sí?, cómo fue que la psicología se ganó el título de ciencia, ¿sí? ¿Cómo llegó a constituirse en ciencia? ¿Por qué? Porque en el comienzo de la modernidad hay un filósofo, otro filósofo, que es un poco más duro con la psicología y que le niega la existencia, que se llama Augusto Comte. ¿Sí? Augusto Comte forma parte de una corriente de pensamiento filosófico que se llama positivismo. ¿Sí? Concretamente, el positivismo, ¿sí?, que era una forma de pensamiento filosófico, bueno,
le negaba la existencia a la psicología y a la filosofía, ¿sí? El positivismo lo que buscaba era, así como Descartes encontraba verdades claras y unívocas, digamos, el positivismo quería hacer lo mismo, pero a partir de un método, que era el método experimental, ¿sí? Es parte de la filosofía, o de una postura filosófica, pero que está por debajo de esta ciencia experimental, ¿sí? El positivismo. Y les voy a leer solamente un cachito de lo que dice Comte, ¿sí? Que está ahí en el texto que ustedes vieron, perdón, que van a ver. Les cito un parrafito que está en la página 36 del texto este de Scaglia, que dice: el espíritu humano renuncia a las búsquedas absolutas, metafísicas y teológicas. Metafísica era la de los filósofos, teológica la de la religión, ¿sí? Dice, el espíritu humano renuncia a las búsquedas absolutas que corresponde a su infancia. Circunscribe sus esfuerzos al dominio exclusivo de la verdadera observación, la única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles, sabiamente adaptados a nuestras reales necesidades. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza la fuerza de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todos los dominios la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas por la simple búsqueda de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. A ver, sé que es una cita un poco difícil y intrincada, pero lo que está diciendo ahí Comte es, no nos gastemos en buscar cuál es la causa de las cosas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es observar, medir, captar todo por los sentidos y tratar de establecer qué relaciones hay entre las cosas observables, ¿sí? Ese sería el propósito de la ciencia. No buscar las causas últimas, como hacía la filosofía, ¿sí? Quedarse con causas que, no sé, los filósofos hablaban de los dioses, hablaban del otro mundo, hablaban de... No, eso no es observable, dice el positivismo. La ciencia no se tiene que encargar de lo que no se puede observar, se tiene que encargar de lo observable, ¿sí? De los fenómenos observables, y tratar de establecer leyes entre esos fenómenos, ¿sí? Tratar de establecer qué leyes hay entre esos fenómenos. Si se produce este hecho, después se produce este otro, ¿será una ley? ¿Será que cada vez que se produce este otro? Como el ejemplo que les daba hoy, ¿no? Hoy les daba el ejemplo de cuando hay manifestaciones, hay destrozos, ¿sí? Son dos hechos observables. Entonces, y acá voy a terminar con esto, la ciencia para Comte se tiene que encargar de eso, de lo observable. Para el positivismo de Comte, la ciencia se tiene que encargar de eso, solamente de los hechos observables. Y de las relaciones entre esos hechos. Ahora, y cito nuevamente al autor, dice, en el positivismo comteano, de Comte, no hay posibilidad de ubicar al sujeto. Y la idea de experiencia subjetiva tiene como estatuto la ficción metafísica. ¿Qué está diciendo el autor? Dice lo siguiente, dice que para el positivismo y para Comte, lo que es subjetivo, ¿sí? El ejemplo de lo subjetivo sería que ustedes digan, no sé, algún ejemplo de un estado mental de ustedes. Estoy cansado, o estoy aburrido, o estoy... Eso es un estado subjetivo. ¿Por qué no hay lugar para eso? Porque no es observable. Yo puedo mentir, puedo decir, estoy reentusiasmado. Y nada que ver, y puedo mentir. Y si los otros no pueden observar, si yo estoy entusiasmado o no. O estoy recontento y miento. ¿Sí?
Eso es un estado subjetivo que yo puedo mentir. Al no ser observable, no hay prueba de eso, ¿sí? Entonces, eso no tiene que formar parte de las ciencias, dice Comte. Gran problema para la psicología, ¿no? Porque el sujeto, ¿no? El objeto de estudio, digamos, de la psicología, bueno, hasta ahora no puede entrar dentro de las ciencias. ¿Sí? Bueno, eso es lo que plantea Comte. Después les va a explicar una serie de características que tiene el positivismo, y bueno, pero son, en definitiva, es esto lo que plantea. ¿Sí? Lean si quieren el texto, incluso les voy a mandar algo para poder ir entendiéndolo un poco mejor. Pero a grandes rasgos lo que quiero que capten de este texto es esta cuestión, ¿no? De que esa idea, digamos, de que la ciencia tiene que dedicarse al observable y que la mente humana, la conciencia, hasta ese momento, la conciencia no es observable. Los estados subjetivos, ¿sí?, que yo capto inmediatamente en mí, no son observables para el otro. Y al no ser observables, no pueden formar parte de los fenómenos que tiene que estudiar la ciencia. Gran problema para la psicología. En un comienzo. Ya veremos cómo lo resuelve eso, porque lo resuelve, por suerte. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegué. No sé si tienen, y escucho algunas preguntas si quieren sobre esto. No tengan miedo en preguntar, no pasa nada. Yo sé que es la psicología es la materia más rara que van a tener dentro de la carrera de la tecnicatura, en seguridad e higiene. No, digo la más rara en el sentido de que por ahí yo la dicto de una manera más, que me meto mucho con los conceptos. No soy tan técnico para dar la materia, porque no soy técnico, por eso. Entonces, por ahí me meto con rulos importantes, con vueltas importantes, pero creo que necesitan saberlo para poder brindarles herramientas, ¿viste? Para saber, ustedes tienen un fundamento de esas herramientas. Bueno, los escucho. ¿Alguna pregunta? No tengan miedo, no sean vergonzosos. Abran el micrófono y me la hacen. Algo que no les haya quedado claro, alguna pregunta que no tenga que ver con esto, sino con cuestiones administrativas de la cursada ni nada, pero por ahí puede ser alguna cuestión de si se están pudiendo conectar al campus, si les resultan difíciles las actividades, si, no sé, algo que quieran recomendar, no sé. Soledad, ¿tenés el micrófono abierto por algo? Sí, no, me resulta un poco difícil, no sé si me escuchás. Sí, te escucho. Sí, me resulta un poco difícil, pero bueno, complicado, bastante complicado. Pero leí el texto, la primera parte, y bueno, tengo que leerla más de una vez para poder entenderlo. Bueno, suele pasar eso con psicología. Leer bastante y leer una y otra vez. Bueno, creo que, a ver, por ahí si lo lees ahora capaz que es distinto, después de que yo haya explicado. Hay muchos textos en la materia que tienen esta característica. ¿Por qué sucede eso? Porque no existe la psicología para seguridad e higiene. ¿Sí? Ajá. Hay muy pocos textos que son específicos de seguridad e higiene. Y otra cuestión también. Estos textos, esta primera unidad que vamos a ver, es lo más alejado que van a tener ustedes de poder llevarlo a la práctica y a la aplicación. ¿Sí? Esto es como muy teórico y además
al ser es muy teórico y muy para gente que ha estudiado ciencias humanas, ¿sí? Biología, sociología, Sí. antropología, sociología, etc. Y filosofía, porque habla de filósofos, habla de ciencias experimentales, ¿se entiende? O sea, es la parte por ahí más teórica de la materia, comienzo. ¿Sí? Es bien abstracto todo esto que estoy planteando. Pero es para ubicar, principalmente para que ustedes entiendan por qué pasa con la psicología. ¿Sí? Después nos vamos a meter con otros textos que tienen como, o sea que esos textos los escriben autores que pertenecen a cierta psicología, a cierto sistema psicológico. ¿Sí? Yo les decía que hay muchas psicologías. Bueno, lo laboral lo abordan autores de distintas ramas psicológicas. Entonces ustedes necesitan saber mínimamente que hay distintas psicologías, ¿sí? Para poder entender después esos autores y que no digan, bueno, pero este me dijo esta cosa, ¿y por qué este dice esta otra? Nada que ver una cosa con la otra, y porque son de distintas ramas de la psicología. ¿Sí? Por eso. Pero vamos a ir unificándolo a eso y bueno, y los textos no van a ser tan complejos como estos, que son muy abstractos. ¿Sí? Bueno, espero no te asustes, Soledad. No te asustes, tranqui. Tranqui que Bueno, son las primeras clases y vamos a poder ir armándolo a esto, vas a poder ir entendiendo por qué vemos esto. ¿Sí? No te desesperes. Dale tiempo. bien. Y cualquier cosa me vas consultando, ¿sí? En las clases, así como lo hiciste hoy. Sí, Algo en particular perfecto. que fue difícil de esto, la lectura sola es muy difícil encararla. Eso te lo digo yo y te lo van a decir todos los chicos, porque no lo están diciendo, pero sí, la lectura de esos textos solo, por eso yo quise tener una clase, porque si lo encaran solo, es muy complicado. Porque no entienden, ¿para qué mierda estoy viendo esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a hacer yo? ¿Sí? Ayuda un poco lo que vamos viendo de lo que vas mandando, de las preguntas y esas cosas. Preguntas y los resúmenes, o algo de los resúmenes que voy haciendo, mínimo, son Sí. introducciones. Sí, las introducciones son eso, son introducciones. Después me gusta tener la clase, porque más que nada para esta materia yo necesito que presencien las clases, porque así es como pueden ir, es donde más me puedo explayar en la explicación de los textos, más que de forma escrita incluso. ¿Sí? Sí. Así pueden entrar también sus dudas. Bueno, ¿alguien más? Bueno, voy a dar por finalizada entonces esta primera clase, la voy a subir, después les mando el link del canal de YouTube, donde está, y bueno, y les voy a encomendar que sigan leyendo esto y lo retomemos, por lo menos que lo lean una o dos veces, los que necesiten, digamos, no se vuelvan locos porque viene la explicación en la clase, ¿sí? Así que, pero quiero que lo vayan leyendo como para tener una idea de que ustedes pueden dialogar conmigo, ¿sí? A partir de la lectura. ¿Sí? Entiendan más o menos, pero bueno, sepan de qué estamos hablando más o menos. Es para eso. Bueno, un gusto haberlo, no sé, visto a algunos, conocido, conocerle las caras, y las voces, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa en el campus me dejan sus dudas o en la clase que viene. Seguramente programe para la misma hora la semana que viene, ¿sí? Bueno, los saludo.
Nos vemos. Esperen que ahí detengo.